Buenos días, licenciado. Soy Brian Salvador y coordinador del grupo número 9 de la exposición de biología. Al día de hoy le vamos a presentar 4 experimentos para demostrar las propiedades del agua. Los integrantes de mi grupo son Evelyn Villarreal, Sofía Trujillo, Alan Yanguisela, Anaíya Selga y mi persona. Empecemos. El objetivo de estos 4 experimentos es analizar las distintas propiedades que tiene el agua, tanto físicas y químicas. ¿Cómo podemos identificar las propiedades del agua? Para identificarlas realizaremos 4 experimentos. El primer experimento trata de la polaridad. En este experimento podemos observar que al acercar un objeto con carga estática hacia un chorro de agua, este chorro se curva, y esto nos da a entender que las moléculas se guían de exponer la carga opuesta del objeto que acercamos hacia el chorro. En el experimento 2 tenemos la capacidad calorífica. Para esto necesitamos una vela y 2 globos, uno lleno de agua y otro solo con aire. Al acercar el globo solo con aire, este explota, mientras que el globo lleno de agua se mantiene intacto. Esto se debe a que el agua absorbe el calor de la vela y evita que se derrita el látex del globo, por eso no explota. En el experimento 3 tenemos las fuerzas de adhesión y de cohesión. En este experimento observamos cómo un vaso lleno de agua atado con una tira de lana llenaremos otro. Esto se debe a que el agua forma fuentes de hidrógeno y esto permite que el agua baje mediante la lana hacia el otro vaso. En este caso observamos la fuerza de adhesión. Para el experimento 4 tiene que ver con la temperatura en la que se encuentre el agua. En este experimento observamos que la temperatura del agua pura está por debajo de su punto de congelación. Por eso es que al agregar un cubo de hielo se genera una reacción de cadena de cristales alrededor del cubo. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Soy Alan Yanguisela del primero ABGU y voy a realizar el primer experimento, que es la polaridad del agua. Para demostrar la polaridad del agua, primero tendremos que conseguir un objeto plástico, ya sea un globo, una cuchara de plástico. Cualquier objeto de plástico sería útil para demostrar este experimento. Como primer paso tendríamos que empezar a frotar para que haya una fricción y así haya estática en el objeto plástico, y así demostrar la polaridad del agua, y así el agua se va a empezar a curvar. Vamos a empezar frotando con nuestro buzo, con nuestro cabello, para demostrar este experimento. Como podemos ver, el agua se dobla o se curva, porque el agua es una molécula polar. Esto sucede porque la molécula del agua es neutra. Así se orientan de un lado positivo y uno negativo. La molécula del agua da su carga opuesta hacia el objeto, y así es como se curva el agua. Gracias. Capacidad calorífica. ¿Por qué una pequeña cantidad de agua puede absorber mucho calor a comparación de otros líquidos? Cuando acercamos el globo inflado con aire a la vela, el calor o energía de la flama se sobrepone, que hace que inmediatamente el globo explote. Lo mismo, pero con el globo lleno de agua sucede lo completamente distinto. El agua contenida dentro pone en práctica la primera ley de la termodinámica. Observamos que en el aire el contacto con el fuego de la vela quema el plástico y explota el globo. Y con el globo lleno de agua volvemos a hacer lo mismo. El agua absorbe el calor y mantiene el globo intacto, ya que el agua es capaz de absorber una gran cantidad de energía calorífica. Incluso si llega a hervir, no explota, porque el calor
que comunica la vela solo aumenta la temperatura del agua. A los 100 grados Celsius absorberá mucha energía y esto hará que el globo no explote, como lo hizo con el globo lleno de aire. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor que suministra y el correspondiente que aumenta de la temperatura del cuerpo. Indica la mayor y menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro del calor. Su magnitud depende no solo de la sustancia, sino de la cantidad dicha de la materia en el cuerpo. El siguiente experimento consiste en pasar agua de un vaso a otro usando un trozo de lana, el cual ya está húmedo. Hacemos lo siguiente. Esto es posible debido a que el agua forma puentes de hidrógeno, lo cual da lugar a la presencia de las fuerzas de cohesión y adhesión. Las fuerzas de cohesión consiste en que las moléculas del agua se mantienen unidas unas a otras, y la fuerza de adhesión les permite adherirse a otras cosas. Licenciado, este es el experimento número 4, en el cual vamos a demostrar la temperatura del agua en una curiosidad de cuando el hielo es menos denso y por esa razón flota. Para este experimento vamos a necesitar un recipiente hondo, hielo, un vaso de cristal en el centro del hielo, un termómetro digital, sal y agua destilada. Empecemos. Tomamos la sal y la debemos poner en el hielo, una gran cantidad alrededor del hielo sin echarla dentro del frasco. De esta manera. Después de haber hecho esto, tomamos el agua destilada y la ponemos en el vaso. De esta manera, ponemos el termómetro y ahora debemos esperar 15 minutos. Después de esperar 15 minutos, la temperatura del agua destilada ha descendido a bajo cero y podemos ver que el agua todavía está líquida y que aquí solo han quedado unos pocos cubos de hielo. Vamos a proceder a sacar el vaso de agua destilada lentamente y vamos a agregar un cubito de hielo. Después de esperar un momento, si nosotros sacamos esto, podemos observar que se ha formado un cubo completo, dando así que la temperatura del agua a estado ambiente es líquida. Sin embargo, si está debajo de su punto de congelación y se agrega un cubito de hielo, se vuelve sólida. Gracias. Conclusiones. En el experimento número 1 podemos observar que el agua tiene un polo positivo y uno negativo, y al exponerlo a un objeto cargado de estática, el agua se curva o se dobla, mostrando su polo opuesto al objeto cargado. En el experimento número 2
podemos observar que al poner el agua y llenarla en un objeto plástico como una botella o un globo y exponerlo al fuego, este no se rompe, sino que el agua se calienta y el objeto permanece sin cambios físicos. Experimento número 3. Con este experimento vamos a comprobar las fuerzas de adhesión y de cohesión. La fuerza de cohesión hace que el agua se junte con más moléculas de agua, y la fuerza de adhesión permite que se junten con otros objetos, formando los puentes de hidrógeno. En el experimento número 4, podemos observar que el agua está en estado líquido a temperatura ambiente, a pesar de que sus elementos químicos, como el oxígeno y el hidrógeno, se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente y generalmente cuando las moléculas se enfrían se mueven más lento y la sustancia disminuye de tamaño y viceversa, pero el agua no cumple con esta condición y lo hemos demostrado junto con una curiosidad del mismo. Gracias. Licenciado, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.